Con Julián Rivas, analista internacional y periodista, está con nosotros hablando sobre estos temas geopolíticos, por supuesto un poco de la situación de Venezuela y este conflicto con Estados Unidos. Vamos a leer también la participación de nuestra audiencia en redes sociales, gracias a quienes han venido interactuando con nosotros a través de Telegram, @primera página GB. Comenzamos por acá con Carlos Antonio Padrón, que nos escribe para nuestro invitado. Saludos y bendiciones para todos desde Charallave, Estado Miranda. Ahora Estados Unidos amenaza con incursiones terrestres. Es público y notorio y comunicacional que a Estados Unidos no le importa lo brutal y criminal que sean sus intervenciones en otros países y no existe una coalición o comisión internacional que le ponga el cascabel a ese dinosaurio. Los mal llamados policías del mundo actuando también como juez y verdugo. Por favor, pregúntale al invitado cuál sería la posible solución a este conflicto político. La posible solución está cruzada de ríos casi insalvables. La ExxonMobil, por ejemplo, que pretende desconocer la soberanía de Venezuela en el Esequibo, y algo que es muy importante, el Acuerdo de Ginebra es un tratado, y es un tratado firmado entre sujetos del derecho internacional, porque eso hay que decírselo a la población. La gente dice, ay, pobrecito, eran una colonia. No, un sujeto de derecho internacional, claro, es un dirigente colonial, es un sindicalista con posición internacional. Es un sujeto. Guyana no puede eludir ese compromiso porque es un papel firmado que no se puede borrar. Ahora, ellos siguen en su saqueo y Estados Unidos hace lo que se llama la realpolitik, se apoya en aquellos países que tienen mucha fuerza militar, capaz de amenazar, pero bueno, que están embrollados también. La situación del Medio, que es el jefe de la política exterior norteamericana, pero también israelí. Y Estados Unidos le ha dado un rol a Israel importante. ¿Quién es el subsecretario de Estado para América Latina? Un señor, Christopher Landau, hijo de Walter Landau, uno que fue embajador en tiempo de Lucinchi en Venezuela. Ese es el sionismo. El gobierno de Donald Trump, que nosotros creíamos, es sionista como el gobierno de Biden. A Biden, a Kamala Harris la derrotan por su posición en favor de Gaza, de la matanza en favor de Israel. Y Donald Trump, ¿qué ha hecho? Reforzar esa política. Pero ahora se le está rompiendo parte del corral cuando golpea a Qatar y hay un sentimiento de revirarle la cara de los países árabes o los países islámicos. Es decir, la política que hace Donald Trump, que hace el señor Marco Rubio, los está desbordando y se van construyendo nuevos escenarios. Él avanzó un poquito en su contacto con Putin, pero por supuesto, la derrota que tiene Ucrania, la situación de temores en Europa, el problema que tienen en el Medio Oriente, que no es favorable a Israel, al menos a corto plazo no se ve así, y los problemas que tiene con sus vecinos México y Canadá, que son financieros y económicos, lo está llevando a una situación en la cual no puede actuar a decir que yo voy a invadir Venezuela y voy a salir triunfante. No, eso no es así. Nosotros tenemos muchas debilidades, al menos no tenemos renovado al equipo en materia de mar y aire, pero nosotros resistimos cualquier invasión al interior de Venezuela. No crean que esto va a ser un paseo. Aquí hay capacidad de resistencia y recursos para resistir a Estados Unidos medio siglo, si fuera el caso. Es decir, Estados Unidos se enfrentó a Vietnam y no pudo llegar a Hanoi. Estados Unidos perdió la guerra en Afganistán, no tuvo el control en un territorio con menos bosque. Y Estados Unidos en Irak salió muy golpeado. Es decir, Estados Unidos no va a decir que va a venir de paseo aquí todo el mundo se va a asustar. No conoce este pueblo. En 1800, a veces dicen, no, que Estados Unidos no invadió Venezuela. Estados Unidos ha promocionado invasiones en Venezuela, en su medida. En mediados del siglo XIX, la invasión de José Antonio Páez fue impulsada en parte por banqueros norteamericanos, en 1849, y fue detenido José Antonio Páez. De alguna manera, pretender repetir, los actores son casi los mismos. Los que enfrentaron a los Monagas en 1850, cuando después de la liberación de los esclavos que impulsaron para tumbarlo, son los mismos apellidos que están presentes hoy en esta oposición que dirige la señora Machado y Edmundo González, y tienen los mismos cometidos, entregar. Ahí le ofrecieron a Inglaterra la Guayana, hoy le están ofreciendo el petróleo de Venezuela y el Esequibo. Es decir, hay una situación que no puede haber un cambio de régimen argumentando cualquier cosa y amenazando con una invasión. Habrá desestabilización, pero por cierto,
invadir a Venezuela afecta a los mismos sectores que podrían ser aliados de Estados Unidos, los sectores empresariales, los sectores económicos, que hay muchos recursos, aquí hay posibilidades de avanzar en el desarrollo económico. Estos sectores privados tienen todas las libertades para hacer negocio en Venezuela, incluso se pasan de libertades, materia salarial, en desregulación. Entonces no pueden decir que no tienen oportunidades en Venezuela. Entonces la pretensión de invadir Venezuela para apropiarse del petróleo, no, tienen que negociar porque este es un Estado-nación. Claro. Y aquí no hay mochos tampoco. Ese es el problema real de Estados Unidos. Darío Lozada por acá nos escribe: buenos días, le pregunto al invitado que si debido al antecedentes se crea el Tratado de Versalles, lo que dio origen a las Naciones Unidas y se le otorgó a Estados Unidos la dirección y prevención de conflictos, ¿por qué no se quedan tranquilos si todo es para bien? Dice por acá nuestro... Depende de lo que él piense que es para bien. Jesús Jaime por acá: la colocación de equipos de entrada a Venezuela tiene su trasfondo, que traen los Estados Unidos, que esconden, que están tapando a su propio país con una amenaza psicológica contra Venezuela. Ahí es donde está la trampa. Trump desvía la atención de sus errores y mentiras con Venezuela. Una agenda, es la agenda que se concibe en la Universidad de la Seguridad, Estados Unidos, que quieren aplicar como si fuera una cartilla que se aplicara sin problema. Bueno, allí hay varias teorías, porque hay quienes tienen la teoría, bueno, que lo que está pasando es un intento de desviar la atención del caso Epstein y de todos los conflictos internos de Estados Unidos en materia política, y otros que estamos viendo en pleno desarrollo también, bueno, las campañas electorales de los candidatos que pueden ser posibles a suceder a Donald Trump cuando finalice este periodo, porque... Sí, sin duda incide, pero el problema que nos incumbe y nos interesa a nosotros y que tenemos que avanzar, porque es el principal objetivo estratégico, es el Esequibo. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos abordar en un conflicto que mete una excusa, pero en el fondo lo que se busca es una redefinición geopolítica, que Venezuela ceda en sus aspiraciones, en sus deseos, en sus reclamos, y eso no lo va a hacer la nación venezolana. Ahora, ciertamente hay un problema que tiene que ver con la falta de unidad de los gobiernos de la región. A veces decimos los pueblos, pero los pueblos no son los que tienen la cancillería, ni tienen... Y entonces hay una política de agresión donde hay conflictos irresolutos. En el Caribe, por ejemplo, nosotros tenemos una situación que tenemos un poco de gobierno, países independientes, no sé, que son como esos matrimonios que se separan pero siguen casados. Todas esas islas de Caricón y eso siguen amarradas. El jefe de Estado en buena parte es el rey de Inglaterra. Francia con todo su eufemismo de república, Países Bajos. Entonces nos siguen aplicando en muchas cosas. El derecho de asiento de la paz de Utrecht. Tienen que darme comida, aceptar mi contrabando. No. Hay que ordenar el Caribe y poner las cosas en su sitio, porque realmente el Caribe es el centro más estratégico de América. Eso es así desde hace 500 años y no va a cambiar. Por supuesto, controlar el Caribe significa controlar a Venezuela, que la han ido reduciendo. Eso está escrito en los teóricos norteamericanos. La necesidad de controlar el Caribe. Ahora, nosotros lamentablemente tenemos un modelo educativo un poco flojo, que no vemos la historia nuestra. Lo que hizo Cosme Churruca para fortalecer Trinidad, la perdimos por descuido. Lo que hizo, y yo insisto, un negro del Caribe llamado Juan Bautista Vidó, que no lo conocen en Caracas, ni está en el panteón ni en los próceres, y es uno de los padres de la independencia de Venezuela. Entonces, somos unos descuidados en la interpretación de los procesos sociológicos en el Caribe y la interpretación de los procesos históricos. Entonces nos lleva a una visión corta en relación a lo que es Estados Unidos y lo que pretende hoy. Ese es el problema lamentable que tenemos en Venezuela y en el Caribe. Nosotros tenemos que retomar la política de descolonización del Caribe. Y de alguna manera estos temas no son vistos hoy, hablando un poco del corto plazo, como asuntos de Estado, sino hoy se ve que esta discusión que se tiene sobre las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, bueno, es un asunto del PSUV, es un asunto de Maduro, es un error. Asunto de... No, este es un problema de la nación venezolana, de la república, pero fundamentalmente, si nosotros nos quedamos sin territorio, andamos a vivir, es donde sale una palabra que tiene una expresión muy importante en biología, que es el conato. El conato es tener territorio para vivir. Y nosotros tenemos un territorio muy rico, no solo por los recursos minerales que tenemos, sino que la economía está fundamentada, la economía de alimentos ha crecido mucho en lo que es la producción de alimentos en zonas tropicales. Es una oportunidad para nosotros. Nosotros tenemos la ruta más cercana a Europa. Lo más cerca a Europa es Venezuela, no es México, como mucha gente pueda pensar.
lo más significativo en términos de intercambio, jamás Bogotá está más cerca de Europa que nosotros. Es decir, nosotros hemos descuidado en una visión geopolítica y geoestratégica de Venezuela. Ellos sí la estudian y tratan de acorralarnos porque llevan tiempo en eso. Cerramos por acá, nos envía lamentablemente no coloca su nombre, pero dice que es una pregunta para el invitado. Su usuario se identifica como Mi Voz Lo Dice Todo. Dice una pregunta para el invitado. Entonces muchas personas a nivel mundial están equivocadas. El Congreso de Colombia, que si vio lo que dijo sobre Venezuela y aprobó, España, Panamá, Chile, Argentina, Perú, tienen que convencer con el discurso a muchos países. No cree el señor que la mentira tiene patas cortas. No puede ser que todo el mundo diga que tengo problemas y solo yo diga que no lo tengo. Es increíble en qué mundo viven. Bueno, los discursos tienen distintas Venezuela... formas de interpretación, pero ¿quién es el que tiene el negocio del narcotráfico? ¿Es Colombia, no es Venezuela? ¿Quién es el que tiene los problemas de narcotráfico? El presidente de Ecuador. El problema es que hay un autoritarismo liberal en esos países y como le favorece a Estados Unidos, ellos no dicen nada. Llegó y se entregan. El presidente de Panamá se entregó. Eso no es culpa nuestra, ese es su problema. La presidenta de Perú está entregada en presencia militar de Estados Unidos. Nosotros no vamos a hacer eso. El presidente de Guyana es un peón de Reino Unido, de Canadá y de Estados Unidos. La presidenta de Trinidad acaba de entregarle los recursos petroleros para la explotación por la ExxonMobil. Es decir, eso es un asunto de ellos. Si Venezuela no quiere hacer eso, eso es malo. Es decir, realmente tienen que haber argumentos sólidos. Yo lamento que la presidenta de México acaba de hacer algo que es una concesión a Estados Unidos. ¿Entiendes? Porque eso no es cortesía, eso es una concesión que le hizo a Estados Unidos para proteger su mercado con Estados Unidos. Es válido, pero cada país aplica la política que crea pertinente. Lo que pasa es que la nuestra está chocando con los intereses de Donald Trump. Y como ellos creen que nosotros somos una nación débil, ellos creen que nos vamos a asustar en las primeras de cambio. Ahí es donde creo que está el grave problema central del señor Donald Trump. Por ignorante, él podrá tener mucha plata, hacer negocios, porque realmente esa es la historia. Yo te voy a poner un ejemplo de Venezuela. Rápido, Guzmán Blanco. Acabó el tiempo. Esa gente tenía mucho dinero y había un hombre que no tenía ni para comer ni para tener un libro. Llamado Cecilio Acosta. Aquí todo el mundo habla de Cecilio Acosta. ¿Quién habla de los ricos de la época de Guzmán Blanco? Nadie. El que tiene plata no puede pensar que va a dirigir el mundo. Lo dirigen los valores. Claro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Julián Rivas con nosotros en estudio, analista internacional. 7:30 minutos. Gracias a quienes nos escribieron también por acá. Bueno, muchos mensajes sin leer. Saludos para Conrado, Vladimir Noguera, Norman Araujo, Freddy Gainza, también Hugo Tobar, Domingo Vides. Gracias a todos por estar con nosotros siempre en redes sociales. A la pausa y seguimos con más.